En este video vamos a trabajar en torno al constructivismo social. Vamos a ver que esta corriente teórica se interesa por cómo el conocimiento se construye socialmente. Esto significa que la realidad puede ser externa, objetiva, pero también está sujeta a una serie de interpretaciones culturales y sociales. Por ello se va a interesar sobre cómo una persona aprende, cómo se desarrolla cierto conocimiento, más allá de su validez científica o no. Le interesa conocer cómo una realidad se cristaliza en el hombre. Y parten de la premisa de que mientras el hombre común ve su realidad como natural y no la cuestiona, es el rol del psicólogo social, es el rol del sociólogo, trabajar y cuestionar estas realidades que se dan por sentado. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una imagen de una planta. Vamos a ver, por ejemplo, que esta planta tiene distintas denominaciones en función de la cultura. Para los argentinos, esta planta se llama lazo de amor, mientras que para los mexicanos se llama mala madre. Lo interesante aquí en este ejemplo es que los motivos por los cuales se señalan que tienen su denominación y se les da un carácter de obviedad son idénticos. Para las dos culturas, esta planta madre externaliza a sus hijos fuera de la maceta, pero mientras que para los argentinos esta externalización, expulsar de la maceta, se hace a través de un tallo con el que se puede mantener conectado, y eso es el lazo de amor. Para los mexicanos, esta es una expresión de ser una mala madre, porque expulsa a sus hijos fuera de la maceta. Entonces, con estas interpretaciones culturales que vamos haciendo, podemos ver que hay cierta subjetividad en la interpretación, y cómo es a través de estos ejemplos nosotros podemos también expresar otras concepciones, como por ejemplo la de la maternidad. Vamos a ver que para esta corriente teórica, la realidad se construye en base a tres grandes momentos. Dos autores, Berger y Luckmann, escribieron el libro La construcción social de la realidad aproximadamente en el año 60. Y nos explican, por ejemplo, que en primera instancia se ha denominado externalización. Todos los seres humanos nacemos en sociedades que ya están construidas, que nos preexisten. Entonces, en este primer momento de construcción de la realidad a mí como sujeto me viene dada desde afuera. Por ejemplo, si yo estuviera aprendiendo a comer, mis padres me estarían enseñando cómo agarrar los tenedores, o como en distintas culturas, algunas comen con la mano, otras comen con tenedores, otras comen con tortilla o con pan. Entonces, en este primer momento yo estoy aprendiendo a comer. Supongamos, voy a aprender a agarrar la cuchara, voy a aprender también a interpretar los lenguajes de mis padres, lo que se considera buena o mala educación. Entonces, vamos a ver que en esta primera etapa, para mí, las normas y la interpretación de la realidad es externa. Después viene un segundo momento, que es la objetivación. Este segundo momento se caracteriza porque esta realidad externa, yo empiezo a ver que se comparte con otros miembros de la sociedad. Entonces, por ejemplo, voy a poder ver que mientras en mi casa comemos, por ejemplo, con cuchillo y con tenedor, yo podría ir a otras situaciones sociales donde me presentan 3 cubiertos. Y voy a ir aprendiendo que hay distintas normas donde yo puedo objetivar, por ejemplo, que se come de esta manera, en términos generales, aunque hay distintas circunstancias sociales donde uno dice, por ejemplo, una hamburguesa se come con la mano, mientras que hay ciertas comidas que tienen cucharas especiales o tenedores específicos. Entonces, para que se dé la objetivación, Berger y Luckmann nos dicen que se tienen que dar 2 elementos. Por una parte, la habituación. Esto es que yo ver en situaciones repetidas elementos comunes, por ejemplo, que siempre se come con cubiertos. Pero además también la tipificación. Esto es la imposición de ciertas rutinas de proceder. Por ejemplo, primero se come la entrada, después el plato principal y finalmente el postre. El último elemento de la apropiación de la realidad viene con la internalización. ¿Qué significa esto? Estos elementos que yo veo que mi sociedad comparte, ahora me los apropio y me pertenecen. Entonces yo podría decir en algún momento de esta historia, es decir, así debe comerse. Una expresión como esta nos da pie también
para interpretar que ya nos hemos apropiado de estas normas culturales. Y de esta manera, esta realidad que se presenta como externa es subjetiva y por ende se me hace obvia. En este video vamos a trabajar en torno al interaccionismo simbólico. Vamos a ver que para esta corriente la interacción humana se produce fundamentalmente a través de símbolos. ¿Qué significa esto? Que nuestras interacciones, nuestra forma de vincularnos con los otros, están cargadas de significados que ya están previamente establecidos y están pautados culturalmente. Es decir, nos relacionamos con los otros a la luz de acuerdos que hacemos como sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el saludo. Hay culturas que se saludan con un beso, se pueden saludar con las manos, se pueden saludar con un abrazo. Hay distintos países donde se saludan con 2 besos, con hasta 3 besos. Vamos a ver también que diferentes culturas también pautan saludos especiales en función del sexo, de la edad o del estatus social. Veamos las siguientes imágenes. Como podemos ver en estas imágenes tenemos distintas formas de saludarse en distintas culturas. Vamos a ver que en Japón, por ejemplo, se saludan inclinándose e incluso existen distintas interpretaciones del saludo en función del grado de inclinación que la otra persona realiza. Por ejemplo, el saludo de los Boy Scouts es con 3 dedos, pero en Nueva Zelanda se saludan frotándose las narices entre ellos. Veamos esta otra imagen. Esta imagen de esta niña podemos ver que está sacando la lengua. En Tíbet, esa es una forma de saludarse que es un símbolo de respeto hacia los otros. Está basado en una creencia antigua donde uno demostraba quién era la reencarnación de un temible rey que tenía la lengua negra. Por el contrario, en la cultura occidental, sacar la lengua es símbolo de burla. Podemos ver a través de estos ejemplos que nuestras interacciones con las personas están significadas socialmente y que a veces cambiar de cultura implica también interpretar estos códigos. Con este ejemplo vamos a ver que las personas no respondemos con estímulos como si la realidad fuera objetiva, sino que está interpretada socialmente. Ello no significa que las personas vivamos de manera idéntica todas nuestras realidades sociales, pero sí que hay un patrón común dependiendo del contexto social en el que se da la interacción. Pensemos, por ejemplo, ¿saludamos de la misma manera a nuestra mejor amiga que nuestra jefa? Cuando me encuentro con un anciano, ¿de qué manera lo saludo? Estas modificaciones en las conductas Lévi-Strauss lo llamó la eficacia simbólica. Él quería enfocarse en cómo nuestras conductas van cambiando en función de los elementos sociales que intervienen. Pensemos, por ejemplo, en una presentación en un trabajo nuevo. No solo está el aspecto del saludo, sino también hay otros elementos sociales que se objetivan, como por ejemplo la tarjeta de presentación o el currículum. ¿Cuántos de estos elementos también están pautados socialmente y se adecúan al puesto al que estamos aspirando? Vamos a ver que todos estos desarrollos teóricos también supusieron desarrollos metodológicos. Los sociólogos, los psicólogos sociales que trabajaron en torno a estas teorías desarrollaron sobre todo trabajos de campos intensivos en entornos culturales diferentes. Pertenecer a otra cultura nos permite quitar este manto de naturalidad que le damos a nuestra realidad. Pero también utilizaron, por ejemplo, fuentes documentales, entrevistas en profundidad, entre otros. En este video vamos a trabajar en torno a la etnometodología. Esta corriente teórica se propone trabajar en lo que ellos han denominado una microsociología de la vida cotidiana. Su principal autor, Harold Garfinkel, propone estudiar las prácticas de sentido común que utilizan las personas en su vida cotidiana para estructurar sus prácticas diarias. Veamos el siguiente video y pensemos qué es lo que sorprende a los espectadores de este experimento.
Esta corriente teórica va a procurar analizar las prácticas cotidianas y cómo esas prácticas se van dotando de un sentido, de un razonamiento que a veces no es cuestionado. Como el ejemplo que vemos ahí de este experimento que hacen estos estudiantes, vamos a ver cómo una práctica universal como comer está contextualizada por su entorno. Entonces, ¿cómo es esto de comer en un McDonald's con mantel, con vaso, con cubiertos? Vamos a ver que las personas, cuando vemos prácticas sociales diferentes a las que están pautadas culturalmente, el primer esfuerzo que vamos a hacer es por tratar de volver a esta estructura tradicional. Esto es, darle la bandeja para que coman la hamburguesa en una bandeja, darle servilletas y un vaso de plástico para que tomen su gaseosa. En el caso que la conducta persiste, aparece incomprensión, desconocimiento e incluso intolerancia. Ustedes pueden apreciarlo a través de las reacciones que hacen los empleados y demás comensales de ese lugar de comidas rápidas. El interés de esta teoría radica en tener la comprensión desde el actor social. Esto es, qué sentido las personas les damos a nuestras prácticas cotidianas. Les propongo un ejercicio. La próxima vez que una persona les pregunte cómo están, proveen una respuesta que descoloque, como por ejemplo decir financieramente me encuentro muy bien o espiritualmente estoy tranquilo. Observemos la reacción de nuestro interlocutor. ¿Cómo responde? Vamos a ver cómo romper las reglas permite ver cómo las personas construyen su realidad social. A veces un simple cambio nos muestra no solo cómo son nuestras interacciones tan implícitas cotidianamente, sino también cuán frágil puede volverse nuestra realidad con un pequeño cambio de una respuesta o una actitud. Eso, lo raro aparece y el descolocamiento del otro surge. A continuación les propongo una actividad para poner en práctica estos conceptos que estamos trabajando. A continuación trabajaremos en torno al concepto de actitudes. Y para ello les propongo que pensemos en una situación particular. Por ejemplo, las últimas elecciones, la ecología o, por ejemplo, temas más polémicos como el aborto. Vamos a ver que las personas no somos indiferentes a nuestro entorno, sino que tomamos posición frente a determinados temas y en algunos casos incluso podemos actuar en torno a ellos. La psicología social ha identificado una serie de conceptos que permiten interpretar estos fenómenos. Por una parte se habla de ideas, de creencias, de representaciones sociales, pero también se habla de actitudes. Vamos a ver que las actitudes se definen como una organización de creencias interrelacionadas, relativamente duradera, que describe, evalúa y recomienda una determinada acción con respecto a un objeto o situación. Desglosemos esta definición. En primer lugar, hablamos de creencias interrelacionadas. Por ejemplo, yo no puedo adherir únicamente a un partido político, sino también que adhiero a una serie de ideologías y creencias que acompañan ese partido político, pero también tengo otras concepciones asociadas a este partido. Una noción de democracia, una noción de cuál es el mejor modo de vivir con otros seres humanos. También hablamos de que las actitudes describen, evalúan y recomiendan una determinada acción. Esto significa que, por ejemplo, en estos casos yo podría no solo votar por ese partido político, sino también que podría participar activamente dentro de él o incluso postularme como uno de sus candidatos. Vamos a ver que las actitudes se componen de tres grandes elementos. Por una parte, un elemento cognitivo, otro emocional y finalmente uno conductual. El componente cognitivo se compone de aquellos pensamientos, reflexiones e ideas que tengo respecto a ese objeto. Por ejemplo, en las elecciones serían todos aquellos pensamientos sobre cómo es la democracia, qué le sucede en mi país y qué necesitamos hacer como sociedad para mejorarlo, cambiarlo, mantenerlo como está. Por otro lado, el componente afectivo refiere a cómo yo me siento respecto a esto. No solo respecto al objeto de la creencia, por ejemplo, las elecciones mismas, pero también con respecto a otros elementos, como por ejemplo el voto en blanco, la mejor forma de votar, etc. Finalmente, otro elemento del componente afectivo es cómo yo me siento también con respecto a la creencia misma. Esto es cuando es disputada por otras. Cuánto yo la sostengo a pesar de una oposición fuerte o cuánto puedo cambiarla. Vamos a ver que ese tema lo vamos a trabajar a continuación. El último componente es el conductual. Esto refiere a qué cosas hago yo con respecto a este objeto, por ejemplo, las elecciones. Si yo voy a votar, si me postulo como intendente o participo en mítines políticos.
el componente conductual, el cognitivo y el emocional pueden ir en concordancia o no. En ocasiones yo puedo decir, por ejemplo, que defiendo la ecología y que es muy importante, pero tirar mucha basura. Vamos a ver que las actitudes no son estancas, sino que cambian en el tiempo. El estudio del cambio de actitudes ha sido trabajado por la psicología social y se ha utilizado un término que se ha denominado disonancia cognitiva. Por este término se entiende el esfuerzo que hacemos las personas para mantener coherencia entre estos tres elementos de la actitud: el cognitivo, el emocional y el conductual. Vamos a ver que en la medida en que haya mayor coherencia entre ellos, mayor satisfacción sentiremos las personas con nosotros mismos. Pero hay situaciones particulares donde se ponen a prueba uno o a varios de estos elementos que nos obligan a repensar nuestra actitud. Siguiendo con el ejemplo de las elecciones, supongamos que al inicio de mi carrera política yo quiero empezar a trabajar en torno a aquello que me movilizaba tanto, que quería cambiar o mantener como estaba. Seguramente en este nuevo rol comprenderé o tendré una concepción distinta de, por ejemplo, cómo se construye la democracia, qué elementos intervienen para lograr lo que estoy buscando. Esto significa que mi actitud hacia, por ejemplo, un boicot podría cambiar o hacia un piquete. Los cambios actitudinales son más importantes cuando mayor implicación hay entre el rol que estoy cumpliendo ahora y mayor disonancia haya entre los elementos afectivos, cognitivos y conductuales. Vamos a ver un estudio que realizó Culbertson en el 57, donde les pidió a un grupo de sujetos de raza blanca que tenían prejuicio contra los afroamericanos que hicieran dos cosas. Por una parte, tener argumentos en pro de vivir en barrios con personas de otras razas, pero otros les pidió que simularan vivir en barrios con afroamericanos. Vamos a ver que mayor implicación en el rol, como por ejemplo vivir en un barrio con personas de otras razas, cambió más la actitud que aquellas personas que simplemente mencionaban argumentos en pro de vivir en barrios multiculturales. En la actividad que se te presentó en este módulo, se busca que hayas podido relacionar todo lo aprendido con el objetivo de distinguir las distintas perspectivas teóricas que explican los fenómenos sociales, según un caso particular presentado y los distintos factores intervinientes. En virtud del caso planteado, debiste: primero, identificar la perspectiva asumida por los investigadores sobre su análisis del consumo de marihuana en los jóvenes, justificando con argumentos dicha asociación. 2. Describir la postura teórica asumida por Martin para el análisis de la problemática. 3. Explicar la teoría asumida por Juan en el análisis de la problemática consumo de marihuana en jóvenes. 4. Identificar el enfoque teórico asumido por Ignacio en su análisis a la problemática consumo de marihuana en jóvenes. Se espera que hayas podido responder las interrogantes planteadas a partir de la consigna. Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta las posibles causas y consecuencias de la problemática psicosocial presentada. En tu informe debiste especificar lo siguiente: los investigadores analizan la problemática social de consumo de marihuana partiendo del supuesto que el origen de la conducta en cada adolescente está asociado a factores sociales que influyen en el comportamiento individual. Cada investigación se realiza desde la perspectiva de la psicología social sociológica. Aunque comparten esta perspectiva teórica, cada investigador asume enfoques diferentes. Juan investiga desde el intercambio simbólico, haciendo su análisis de la problemática estudiada desde los supuestos básicos de esta teoría, entendida también como una teoría de la identidad. Por ello, este investigador sostiene que este comportamiento es parte de la identidad de los jóvenes y lo valora como causa de sus interacciones con la sociedad, haciendo alusión particular al concepto del otro generalizado de Mead, también de sus familiares, es decir, el otro, y de su grupo de pertenencia, concepto de mí. Por su parte, Martin investiga el consumo de marihuana desde el construccionismo social. En su explicación se puede observar que hace alusión a los procesos de externalización, objetivación e internalización respecto al consumo. Dado que al principio la conducta es desconocida, luego se va incorporando hasta que finalmente se la apropia y la significa a esa conducta incluyéndola en su propia realidad social.
Por último, Ignacio investiga desde el enfoque teórico de la etnometodología. Toma sus supuestos básicos para comprender que esta conducta es parte de la vida cotidiana de los jóvenes, la cual tiene un significado. Además, introduce el concepto de actitud etnometodológica cuando hace alusión a olvidar propios prejuicios y categorías de análisis del investigador al momento de estudiar este tipo de problemática. También se refiere al concepto de indexicalidad, al mencionar y comprender la importancia de las expresiones utilizadas por los jóvenes en torno a esta conducta.